Bueno, como ya vimos, eliminar un nodo puede ser un problema en un árbol binario de búsqueda, porque el árbol binario de búsqueda tiene esa particularidad que tiene un orden en los elementos, ¿sí? Entonces, eh, nosotros al eliminar un nodo debemos mantener ese orden, ¿sí? A pesar de quitar un nodo y dejar ordenado principalmente, que es el mayor desafío, a todos sus hijos, ¿sí? Entonces ese orden que tiene el árbol binario de búsqueda nosotros lo debemos mantener y eso se puede hacer de varias maneras. Acá hay un ejemplo de un árbol binario de búsqueda, ¿sí? En el cual sí tengo unos cuantos elementos y en realidad hay como varios casos para estudiar cuando vamos a eliminar un nodo. El caso más fácil es cuando voy a eliminar un elemento que es una hoja, ¿sí? Por ejemplo, si tuviese que eliminar el 4, eh, ahí no tengo mayor problema, ¿sí? Opero como hacíamos con las listas, ¿sí? Que cuando voy a eliminar un elemento opero sobre el anterior, ¿sí? Que es el que tiene la referencia al siguiente elemento al que yo quiero eliminar. Entonces opero sobre el 5 y elimino, digamos, la referencia hacia el 4, ¿sí? Entonces ese no sería problema porque no tengo nada que reacomodar luego que elimino el nodo 4, porque el 4 no tiene hijos, ¿sí? Entonces ese es el caso más simple cuando quiero eliminar una hoja del árbol y simplemente quito la referencia al nodo. Después, un siguiente caso es cuando quiero eliminar un nodo que tiene un único hijo, ¿sí? Entonces, en ese caso también no parece ser tan complicado, es similar a como teníamos una lista en donde yo reemplazo el nodo que elimino con el siguiente, ¿sí? Y este ejemplo, digamos, sería cuando quiero eliminar el 5, eh, está simplemente eh, si tiene un único hijo, el 5 simplemente lo salteo y dejo el 4 como hijo del 7, ¿sí? Y eliminaría el 5. Entonces, eh, el problema, digamos, o la complejidad es cuando el nodo que voy a eliminar tiene ambos hijos, ¿sí? Los dos hijos están presentes y es un nodo interno. ¿Sí? Entonces, en ese caso, que por ejemplo sería el caso del 17, tengo que ver si elimino el nodo, yo puedo reemplazar el lugar del 17, digamos, de alguna manera, con alguno de sus dos hijos. Podría poner, por ejemplo, el 30 o el 9 en lugar del 17. Sí, pero me queda en la otra rama, digamos, como colgada, así tengo que ver dónde lo pongo. Por ejemplo, si elimino el 17 y pongo el 9 en su lugar, junto con sus hijos, ¿no? Con el 8 y con el 15, tendría que ver qué hago con el 30 y con el 32 y dónde los coloco. Sí, entonces, acá básicamente la idea es mantener este orden que tiene el árbol binario de búsqueda y por ahora no nos deberíamos preocupar por el balanceo del árbol, ¿sí? Eso es un problema aparte. Entonces simplemente lo que podemos hacer es decir, bueno, si yo voy a eliminar el nodo 17, puedo tomar como decisión, bueno, voy a reemplazarlo con su hijo izquierdo al 17 y pongo el 9 en lugar del 17, el 9 quedaría como hijo derecho del nodo 7, ¿sí? Y con él van sus dos hijos, el 8 y el 15. Entonces de esa manera lo que debería hacer es colocar el 30 y el 32 de alguna manera. El 30 y el 32, ¿sí? Por estar a la derecha del 17, seguro son mayores que el nodo 17, ¿sí? Que el valor que esté en el 17. Y eso me lo da, digamos, la definición del árbol binario de búsqueda, ¿sí? La definición me asegura que el 30 y el 32 son mayores que el 17. Y a su vez, me asegura también que el 9, el 8 y el 15, o sea, todos los nodos que estaban a la izquierda del 17 son menores. Entonces, todos los elementos que yo puse en lugar del 17 y sus hijos, ¿sí? O sea, el 9, el 8 y el 15, seguro van a ser menores que el 30 y el 32, ¿sí? Porque estaban a la izquierda del 17 y el 30 y el 32 están a la derecha. Entonces, tomando esa suposición, yo podría decir, bueno, el 30 y el 32 seguro van a ser mayores, o sea, todos los elementos que están a la derecha del 17 van a ser mayores que los que reemplacé, ¿sí? Que los que estaban a la izquierda. Entonces debería colocar el 30 en el máximo elemento que me quedó de la rama izquierda, que sería el 15. ¿Sí? El 15 es el máximo elemento de esa subárbol izquierdo o subrama izquierda que colgaba del 17.
Entonces debería colgar el 30 a partir del 15, que es el máximo elemento. ¿Sí? Entonces esa es una de las alternativas que tengo, y allí el árbol me quedaría ordenado o manteniendo la definición de árbol binario de búsqueda y ese orden. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo es la implementación de este método. Ya tenemos la idea general de cómo hacer el movimiento dentro del árbol cuando tengo que eliminar un nodo interno, ¿sí? Y entonces vamos a ver un poco cómo es la implementación. Obviamente la implementación hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a mostrar una. Entonces yo tengo acá a la izquierda el método ya implementado, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco paso a paso cómo se va llamando, eh, digamos, este método recursivo y cómo va recorriendo. Obviamente, cuando arranca, sí, el método eliminar, este método eliminar está en la clase de árbol binario de búsqueda, ¿sí? Estoy trabajando con un árbol binario de búsqueda de enteros, y lo que voy a eliminar es un valor entero, ¿sí? Me pasan el valor del nodo el que quiero eliminar, ¿sí? Entonces supónganse que, bueno, vamos a eliminar el nodo más complejo, ¿sí? El 17 que estábamos viendo. Entonces, cuando me pasan inicialmente, ¿sí? Invocan al método, ¿sí? Invocan el método sobre el árbol, digamos, completo, ¿sí? Entonces la raíz apunta, sería el 7. Y bueno, y el valor es el valor 17. Entonces, empezamos a recorrer el método, ¿sí? Lo primero que se valida es que el árbol no esté vacío, ¿sí? Pues si está vacío no hay nada para eliminar. Entonces, luego se chequea si en la raíz o en el elemento que estoy examinando, si el dato de ese nodo es el que estoy buscando, y si no, hago la llamada recursiva, ¿sí? En nuestro caso, el 7 no es el elemento que estamos buscando, que es el 17, entonces venimos hacia el else, y como hacemos siempre en los árboles binarios de búsqueda, tomamos una decisión si vamos a ir sobre el subárbol izquierdo o sobre el subárbol derecho, dependiendo de si el elemento que estoy buscando es mayor o menor al nodo en el que estoy, ¿sí? Que sería el 7. Entonces, comparo y digo, bueno, el valor que estoy buscando, ¿sí? Es mayor, que es el 17, es mayor al valor que está en el nodo que estoy examinando, que es el dato, ¿sí? Entonces, como el 17 es mayor que el 7, me voy a ir hacia la derecha, ¿sí? Entonces voy a entrar al else, me voy a quedar, fíjense esto, y ahora después cuando vayamos finalizando la ejecución del método, nos vamos a dar cuenta cómo empieza a operar esto, ¿sí? Pero se queda con el subárbol derecho, ¿sí? Entonces es como si hiciera algo así, ¿sí? Y se queda con el subárbol derecho, y ejecuta recursivamente un eliminar sobre ese subárbol derecho. Entonces, en ese subárbol derecho pasamos a tener la raíz en el 17, ¿sí? Y luego lo que va a hacer, ¿sí? Luego suponiendo que este método haga lo que debería hacer, ¿sí? Y es eliminar el nodo 17, va a quedar un subárbol que no va a tener el nodo 17, en el cual va a volver a colocarlo en el nodo derecho. Acá se ve claramente, entonces nos quedamos con el subárbol derecho, operamos sobre ese subárbol derecho y eliminamos el valor que nosotros queremos eliminar, y luego ese subárbol derecho, resultado, digamos, de haber eliminado, lo volvemos a colocar en el nodo derecho de la raíz. Entonces, vamos a hacer la recursión, ¿sí? Entonces, estamos parados aquí, nos quedamos con el árbol derecho y ya vamos al eliminar recursivo, ¿sí? El cual hace que volvamos, digamos, a la llamada inicial, a la primera sentencia. Y bueno, y queda la raíz apuntando al 17, ¿sí? Entonces este es como que nuestro nuevo árbol, ¿sí? Que nos quedó un subárbol, y sobre el resto del árbol nosotros no vamos a trabajar, ¿sí? Porque ya lo examinamos y vimos que nos teníamos que ir sobre este subárbol, digamos, porque acá es donde debería estar el 17, que de hecho está. Entonces, nuevamente lo primero que hacemos es ver si el subárbol que nos quedó no está vacío, y evaluamos si es en el nodo en el que estoy parado, si en la raíz de mi árbol está el valor que estoy buscando, y efectivamente si el 17 es el valor que estoy buscando. Entonces lo primero que hacemos era descartar los primeros dos pasos simples, digamos, que teníamos, que era
si no tengo ninguno de los dos hijos, o sea, si el nodo que quiero eliminar es una hoja, ¿sí? O no hay alguno de los dos nodos, ¿sí? Entonces, si el nodo izquierdo está vacío, ¿sí? Si no tiene hijo izquierdo, que en este caso no es el caso, si no tuviese nodo, simplemente en la raíz voy a poner el subárbol derecho, ¿sí? Voy a reemplazar el 17 por el 30, ¿sí? Porque no tenía un subárbol izquierdo. Ese es uno de los casos fáciles. El otro es si no hay hijo derecho, ¿sí? Si no hay hijo derecho, si el 17 no tiene hijos derechos, entonces en ese caso lo que hago es reemplazar el 17 por su hijo izquierdo, por el 9, ¿sí? Como no hay árbol hacia la derecha, entonces reemplazaría el 17 por el 9 y me queda el árbol ordenado, ¿sí? Este tampoco es el caso y venimos al caso de tengo los dos hijos, ¿sí? El 17 tiene sus dos hijos y tengo que ver cómo reorganizo ahí para quitar el 17. Entonces lo que se hace es, me quedo con el subárbol derecho, ¿sí? Y me lo guardo en una variable. Y luego lo que hago es setear en la raíz, ¿sí? En la raíz del árbol, pisar el 17 y poner el 9, ¿sí? Entonces, acá eliminaría el 17 y voy a poner el 9 allí, ¿sí? Esto lo mantengo allí. Sí, entonces lo que hice fue reemplazar el 17 con el 9, ¿sí? Y hasta ahora sigo teniendo ordenado el árbol, pero que tengo que ver dónde colocar el subárbol derecho, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es encontrar cuál es el máximo del árbol, ¿sí? En realidad, de hecho, sería el máximo a partir de la raíz. Este método yo lo tengo implementado aquí, simplemente lo que hace es ir, recorrer lo más a la derecha posible, ¿sí? Ir hasta el hijo más profundo de la derecha, ¿sí? Y ese va a ser mi nodo máximo, ¿sí? Ese es un método, es el método máximo para retornar el elemento máximo, el nodo máximo del árbol, ¿sí? Entonces esto lo que me va a devolver es un puntero al nodo 15. Entonces yo me voy a quedar con esta variable apuntando a 15, ¿sí? Entonces vuelvo para eliminar, estaba aquí y calculé el máximo y en max me quedó el nodo 15. Entonces lo que voy a hacer es, como dijimos, como hijo derecho del máximo voy a colgar toda la rama derecha. ¿Por qué? Porque toda la rama derecha que estaba a la derecha del 17 seguro es más grande que el máximo elemento que estaba a la izquierda, ¿sí? Y eso es por lo que explicamos al principio. Entonces ahora lo que simplemente voy a hacer es enganchar el hijo derecho, la rama derecha, ¿sí? Al hijo derecho de 15, ¿sí? Entonces de esta manera podemos ver que nos queda el árbol ordenado. Logramos mantener el orden del árbol simplemente haciendo unos movimientos entre los hijos. Luego que el método termina, ¿sí? Este es el último paso que hacemos, el método finaliza, entonces esto ya no lo tengo más, y volvemos a la ejecución del paso recursivo anterior en donde mi raíz estaba aquí, ¿sí? Y mi subárbol derecho fue sobre el que yo operé, ¿sí? Y dije, bueno, elimina del subárbol derecho el valor 17, ¿sí? Eso ya pasó, digamos, ya eliminamos en el paso siguiente de la recursión, y ahora simplemente el nuevo subárbol derecho se reemplaza por el hijo derecho de la raíz. Y nuevamente finaliza la ejecución del método y finaliza la ejecución de la primera llamada recursiva.